¿Ya empezamos? ¿Ya la otra ya está grabando también? Ah, sí. Venga. 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Invierte con Tranquilidad. Yo soy Diego Torres Coló de Towers Capital y hoy te quiero platicar de algo bien importante, que son preguntas que nos hacen muchísimos de los inversionistas que vienen a Tulum a invertir, y creo que es información crucial que conozcas antes de tomar una decisión para invertir en esta zona. Una de las primeras preguntas que nos hacen, y la razón por la que la mayoría de la gente quiere invertir en Tulum, es por el famoso retorno de inversión. Y te quiero platicar acerca de las verdades de los retornos de inversión. Número uno, creo que es bien complicado el poder garantizar el retorno porque no sabemos muy bien calcular hacia adelante cómo van a ser las rentas vacacionales. No sabemos si va a haber huracanes, no sabemos si va a haber otra situación como la que estamos ahorita. El retorno promedio me atrevo a ponerlo en un rango de entre un 7 y un 12%. Eso es realísticamente a lo que puedes aspirar cuando inviertes en Tulum. Ahora, hay muchos rangos de inversión en Tulum y ahorita vamos a platicar un poquito de ello, pero me quiero enfocar antes que nada en el retorno de inversión. Y para hacer eso me quiero ir en dos partes. La primera cosa que debes de saber es que hay dos formas de ganar dinero básicas en el tema de retornos de inversión y de plusvalía en Tulum. Una son lo que se llaman las plusvalías controladas, que suceden durante el proceso de la construcción del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que salen diferentes listas que van incrementando en precios durante el proyecto y al final puedes tener una plusvalía aproximada de un 15, 16, 17% dependiendo de los descuentos, porque también eso es algo bien importante a conocer, y también dependiendo de en qué etapa de la preventa entraste. Ahora, la segunda parte, el retorno de inversión depende de varias cosas, de muchísimos factores, pero depende de la demanda turística porque la gran mayoría se usan para rentas vacacionales. Para que tengas una idea, los departamentos y los rangos de tarifas tienen que ver muchísimo con tu retorno de inversión y también el precio de compra, el precio de inversión. El retorno de inversión se calcula de una forma muy sencilla. ¿Cuánto dinero ingresas a través de rentas vacacionales? Quitas tus gastos, te queda un número, ese número lo divides entre tu inversión y te va a dar un porcentaje. Ese porcentaje de retorno de inversión tiene que ser el porcentaje neto. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces algunas empresas hablan del retorno de inversión bruto y eso es antes de todos los gastos que tienes que pagar. Una vez que ya tienes ese número, ya puedes ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Yo te puedo decir estadísticamente, de la información que nos dice AirDNA, podemos ver cuáles son las propiedades que más generan ingresos, cuáles son los porcentajes de ocupación, cómo está creciendo la demanda, y esos números son importantísimos para que los conozcas. Ahora, ya hablamos un poquito de los retornos promedios. Estamos hablando de entre un 8 y un 12%, pero hay que pensar en esto como un negocio, y como cualquier negocio tienes que tener excelentes fotos, tienes que tener buena mercadotecnia, tienes que tener buena atención a clientes, tienes que tener una muy buena alianza con tu property manager, y entonces esa es la fórmula adecuada para que puedas tener éxito en el tema de rentas vacacionales y de retornos de inversión. Es bien importante considerar tus expectativas. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿cómo le puedo hacer? O ¿dónde están las propiedades que más generan retorno de inversión? O ¿cómo le hago para generar dinero sobre mi dinero más rápido? Y eso todo depende de ti, todo depende del tipo de cliente que eres. Entonces es bien importante que nos enfoquemos en cuáles son tus necesidades para que sobre esas necesidades veamos cómo le hacemos para maximizar el potencial de inversión de tu dinero. Ya hablamos que el retorno de inversión promedio es entre un 8 y un 12%. Ahora, las tarifas promedio y el valor de compra de tu departamento tienen muchísimo que ver con el posible o el potencial éxito de tu departamento. Por ejemplo, yo te puedo decir que la tarifa promedio de un estudio es como de $67, mientras que si hablamos de una recámara nos vamos como a $85. Si nos vamos a un 2 recámaras, estamos hablando de promedios, ya nos vamos como un $140. Con esas tarifas y calculando el porcentaje de ocupación promedio, que es entre 60 y 70%, entonces ya puedes sacar más o menos cuáles son tus potenciales ingresos. Por ejemplo, voy a sacar mi calculadora para hacer un poquito de trampa. Si estamos hablando del 70%,
sobre 365 noches, estamos hablando de un promedio de 255 noches en las que tu propiedad está rentada. Supongamos que es un estudio de $95,000. Ese estudio se renta en $65 promedio, entonces multiplicamos esas 255 noches por 65 y nos da $16,575. Si habláramos de un retorno de inversión bruto, estaríamos dividiendo eso entre $95,000 y te daría un 17% de retorno. Ahora, ¿es realista? Sí, por supuesto es realista, pero de este número todavía le tienes que restar el porcentaje que se va a llevar tu administración, el porcentaje que vas a gastar en servicios, tu predial y muchos otros gastos que yo calculo terminan siendo como un 40-45%. Estamos hablando de un retorno que está en 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú logras obtener un estudio en $95,000, logras un porcentaje de ocupación del 70% y logras la tarifa promedio de $65 por noche, vas a tener un retorno de inversión sobre tu dinero de 10%. Actualmente hay 6,000 unidades en rentas vacacionales en Tulum. Ahora, ¿qué viene en el futuro? Y este número para mí es importantísimo. Nosotros calculamos que hay 350 desarrollos siendo construidos en Tulum. Ahora, hay desarrollos que son de 6 unidades y hay desarrollos que son de 300 unidades. A mí me gusta promediar, entonces digamos que de esos 350 desarrollos, cada uno tiene 50 unidades. Estamos hablando de 17,500 unidades que muy posiblemente estén entregadas entre 2022, 2023 y 2024. Quiere decir que hoy Tulum es solamente la mitad de playa. Estamos hablando que muy probablemente para 2025 Tulum sea no nada más grande que playa, pero muy probablemente un 50 o un 60% más grande que playa. Y la pregunta que viene aquí que todo el mundo me hace es, oye, ¿y la demanda lo justifica? Y nos tendríamos que ir a las gráficas para que te lo pueda enseñar, pero este año tuvimos obviamente la pandemia. En mayo fue el mes más bajo que hemos tenido en rentas vacacionales desde 2018, pero a partir de mayo y hasta hoy la gráfica ha ido en incremento y no en poquito. Solamente para que te des una idea, en diciembre hubo una derrama económica en Tulum de 248 millones de pesos solamente a través de rentas vacacionales. Entonces la demanda sí está siguiendo tanto lo que necesitan los inversionistas como lo que necesitan los vacacionistas. Sé que es muchísima información y no te quiero sobrecargar, pero quiero seguir contestando las preguntas que más me hacen ustedes. ¿Existe plusvalía en Tulum? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo y me atrevo a decir que no todo lo que brilla es oro. Definitivamente Tulum tiene muchísimas posibilidades de seguir creciendo. Definitivamente hay plusvalía en donde hay buenas inversiones, pero desafortunadamente también hay desarrollos que no han tenido plusvalía en el tema de reventas. Esto es bien complicado porque nosotros realmente como asesores inmobiliarios tenemos que hacer muchísimo análisis del mercado para saber cuáles son esos pocos departamentos que sí generan, además de un excelente retorno y una plusvalía controlada durante el proceso de construcción, una buena plusvalía. En Tulum podemos hablar de entre un 3 y un 7% de incremento en plusvalía anual. Estamos hablando que realmente el incremento en tu dinero si tú inviertes $100,000 es de 3% de plusvalía más 10% de retorno de inversión por rentas vacacionales. Y por eso es importante acercarse con una empresa que se dedica a la asesoría inmobiliaria, porque respeto muchísimo a la industria y hay mucha gente que quiero aquí, pero sí definitivamente creo que hay una gran diferencia entre un vendedor y un asesor, y me atrevo a decir que la gente que trabaja con nosotros son asesores inmobiliarios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos preocupados y ocupados en cuidar tu patrimonio. Nosotros nos dedicamos a la asesoría en el tema de que nosotros salimos a investigar qué se está desarrollando, cómo se está desarrollando, en qué precio por metro cuadrado, y nos gusta saber cuáles son las
inversiones seguras con más certidumbre y mayor potencial de crecimiento que puedes tener. Y de esos 350 proyectos o de esos 350 productos de los que estoy hablando que están siendo actualmente construidos en Tulum, me atrevo a decir que ya filtramos la mayoría y probablemente ofrecemos entre 50 y 60 desarrollos. Porque repito, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que enfocarnos en calidades, tenemos que enfocarnos en acabados, tenemos que enfocarnos en ubicación y tenemos que enfocarnos en la infraestructura que se está haciendo por parte de gobierno, por parte privado también, para poder tener los elementos correctos para cuidar tu inversión lo más posible. Ahora, un tema bien importante, o más bien dos, porque uno es que le des like, que compartas, que comentes, que si tienes más preguntas las hagas aquí abajo para que las podamos contestar. La segunda, los precios por metro cuadrado en Tulum empiezan desde $1,300 el metro cuadrado hasta alrededor de $4,000 el metro cuadrado. Pero sí es un número bien importante para que cuando estés comparando proyectos que realmente tengan las mismas calidades, la misma ubicación, la misma cantidad de unidades, tú puedas calcular el precio por metro cuadrado y si estás comparando peras con peras, puedas saber cuál te conviene más en precio por metro cuadrado. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este video. Sé que es muchísima información, pero es importante que la vayas digiriendo poco a poquito porque son números que de verdad van a hacer la diferencia en el momento que tú quieras invertir en Tulum. Acércate con nosotros, escríbenos aquí abajo un comentario, métete a la página web, ahí tenemos un botoncito que te lleva directo a WhatsApp. Nos puedes escribir y con mucho gusto te vamos a atender. Yo soy Diego Torres Coló de Towers Capital. Esto fue otro episodio de Invierte con Tranquilidad y espero verte muy pronto de nuevo en mi casa. Hasta luego. Bien, mientras no sean míos, bien. Les voy a pedir una resortera para desde aquí y echarles un... Pero bien, las